Bienvenido, Pipe, a la Estación del Cielo. Muchas gracias a todos los que se conectan en la Estación del Cielo. Hoy, como lo decía el profe Álvaro, un horario poco habitual, pero decidimos por un evento de fuerza mayor poder trasladar el programa una hora antes, pero aquí estamos, cumpliendo con la tarea ministerial, cumpliendo a todos nuestros oyentes que se conectan a través de nuestro Facebook Live, de nuestra transmisión. Felices, profe, de una nueva semana, poder estar compartiendo la palabra, poder estar compartiendo la escritura, poder conectarnos con lo que está hablando el cielo en este momento, con lo que Dios quiere hablarnos, poder alertarnos con lo que dice la palabra, pero también alentarnos, porque la palabra también está para alentarnos. Y hoy, como en la serie que venimos tratando, vamos a enfocarnos en 4 dinámicas que se están incrementando en estos últimos tiempos, cuatro flagelos, diría yo, que se están incrementando no solamente en las personas que no tienen a Cristo en su corazón, sino que también está permeando a la iglesia. Y vamos a hablar de la palabra lote, que significa lujuria, ofensa, temor y engaño. Todo esto lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 24, en Lucas capítulo 21, en donde Jesús nos grafica, nos enseña y nos muestra las señales de los últimos tiempos, pero también las cartas paulinas en los diferentes épocas y a las diferentes iglesias. Se les habló sobre la importancia de guardar la pureza sexual, de tener corazones inofendibles, de mantenernos en el espíritu de amor y no en un espíritu de temor, y de evitar completamente el engaño, porque como lo dijo Jesús, en estos últimos tiempos se van a levantar falsos maestros, falsos profetas, que vendrán en su nombre y van a engañar a todo el pueblo, profe. Así es, Pipe, el Señor nos alerta acerca del pecado que va a ser condenado cuando Él venga en su segunda venida, ¿no? Entonces nosotros debemos mantenernos puros, y ya hemos hablado acerca del tema de que el Señor demanda de nosotros que nosotros debemos ser santos porque Él es santo, y Él dice que los injustos no heredarán el reino de Dios, que no nos dejemos engañar, que los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni todo tipo de pecado heredará el reino de los cielos. Y la única manera para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos, que podamos tener esa comunión, esa intimidad, que podamos estar allí en las bodas con el Cordero, es por medio de ser lavado de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El que no sea lavado por la sangre de Cristo no va a poder entrar, no va a poder ingresar, no va a poder su nombre estar en el libro de la vida. Entonces debemos mantenernos en Cristo Jesús, debemos confesar a Cristo si de pronto nunca hemos confesado. Es la oportunidad que nosotros tenemos, es el periodo de la gracia, como lo hemos hablado, de pedir perdón, de ser lavados, de ser justificados por medio del único que puede justificarnos, que es Cristo Jesús. Sí, señor, y hoy vamos a hablar, profe, de estas 4 dinámicas o 4 flagelos que se están incrementando en este tiempo. Y lo primero que tenemos que entender es que estamos en un tiempo de excesos. Toda la dinámica, todo el escenario, la narrativa que tiene este sistema en este tiempo, a través del bombardeo mediático por las redes sociales, a través del consumismo, de este capitalismo salvaje, a través de esta cuarta revolución, a través de la modernidad líquida, la posverdad, nos está moldeando en un mundo que necesita la inmediatez, pero también un mundo de excesos. Estamos viviendo en un tiempo en el que los parámetros han desaparecido y no hay un marco de ética. Literalmente la moral de la palabra se ha venido diluyendo a través de las generaciones. En nuestra sociedad, profe, no existe un límite de lo moralmente correcto. Frente a esto, el escenario está planteado para que no podamos sostenernos en pie en medio de este contexto, porque a través de todas las dinámicas, de todo lo que se nos ofrece, todas las herramientas que tiene este sistema para contaminarnos, pues entonces estamos siendo completamente acorralados. Y la pregunta es, ¿cómo en medio de todo lo que está pasando nosotros como hijos de Dios podemos mantenernos en pie en medio de este contexto que desde que salimos a la calle, desde que nos levantamos, desde que tomamos nuestro teléfono para entrar
entrar y participar de una red social ya nos está atacando completamente nuestra identidad y nuestra relación con Dios. Esto es lo que quería iniciar, mirar todo el contexto, podernos hacernos conscientes de que este sistema nos está llevando al exceso, de que la moral literalmente se ha diluido, se ha mezclado, que ya no encontramos un límite moral dentro de nuestra sociedad, porque las redes sociales nos han podido mostrar toda la oscuridad que hay en el corazón del ser humano. Hemos vuelto a un retroceso, porque si hablamos de los primeros siglos, cuando se creó el Señor a través del devenir del Espíritu Santo, forma la iglesia primitiva en el primer siglo, veíamos que la moral de esa época era una moral que estaba por el suelo, y ahora nuevamente hemos regresado a esa moral que está por el suelo. En esa época iban a cultos paganos, iban a hacer ofrendas a dioses paganos, habían orgías que se hacían en los templos, orgías sagradas, y ahora estamos viendo que se están viendo muchas cosas muy similares a este tipo de cosas, parejas que se intercambian entre sí, y cosas que al Señor le parecen abominación, y que estas cosas que son moralmente bajas no van a entrar y no van a heredar el reino de los cielos, como ya lo vimos, que nos lo dice el Señor en la primera carta a los Corintios en el capítulo 6. Y nosotros debemos marcar la diferencia, porque el pueblo de Israel, la iglesia primitiva en el primer siglo, marcó la diferencia. La gente del contexto, los pueblos romanos y todos estos pueblos que estaban allí alrededor, estos pueblos eran paganos, como ya lo mencioné anteriormente, pero el pueblo de Israel se diferenciaba por lo contrario. Mientras ellos eran idólatras, el pueblo de Israel solo adoraba al único Dios verdadero. Mientras los otros iban a cultos paganos, estos seguían alabando a nuestro Señor. Mientras los otros eran infieles con sus esposas, iban a cultos a adorar a diosas paganas, estos se mantenían fiel. Y ahora nosotros estamos llamados a mantenernos fiel, no importa las circunstancias, no importa lo que los medios de pronto nos quieran vender, la televisión y otros medios que digamos son una bendición, porque si no existiera la estación del cielo. Pero dependemos de que nosotros nos mantengamos firmes, investidos sobre esa roca que es Cristo Jesús, y que nosotros nos pongamos esa armadura que Dios demanda, que está en Efesios capítulo 6, versículos del 13 al 17, que dice que nos pongamos toda la armadura de Dios, y debemos tener todas las armas listas, y es por medio de la oración que yo me fortalezco, es por medio de la oración que el Señor fortalece esa debilidad que yo tengo, y que necesitamos ser fuertes para poder vencer lo que los medios de comunicación nos quieren vender a nosotros y hacernos parecer como normal, algo que no es normal y que a la luz de la palabra se convierte en pecado. Así es, profe. Y empezando entonces a desglosar este acrónimo al que hemos llamado LOTE aquí en Contracultura Podcast, pues entonces miremos el punto número A. ¿Cómo vencer la lujuria? Cuando vamos al diccionario se nos habla de que la lujuria es el deseo de placer excesivo, pero hay una definición que es un poco más extensa y no habla solamente de mantener una relación sexual, sino de la satisfacción sexual por cualquier medio. Y aquí entra entonces los medios como la pornografía, el sexting, todo lo que está ocurriendo justamente en este momento a través, por ejemplo, de una red social que se ha vuelto muy famosa. Yo creo que desde la pandemia comenzó a coger muchísima fuerza, pero que es completamente peligrosa, es TikTok. TikTok ofrece contenido de pornografía de manera sutil, pero también de manera visible, para que las personas puedan ser atrapadas en este antidiseño que ha metido Satanás a través de la lujuria. Lo que quiero compartirles en este primer punto es que la tierra, profe, está a punto de ser sacudida, como lo dice Ageo capítulo 2 versículo 7, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones.
y vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor mismo, al ver que la maldad y el colmo se ha completamente incrementado, entonces Él mismo va a traer un sacudir a todos los sistemas que se han levantado para endurecer y cicatrizar el corazón del hombre. Ahora no estamos hablando solamente de hombres adultos, estamos hablando de que una red social como TikTok está impactando en un 90% a niños y adolescentes, los está adoctrinando en todo este tema y este flagelo como lo es la lujuria. En el concepto general, profe, el sexo es un diseño de Dios. Dios creó el sexo para que, de acuerdo a su diseño, que es el matrimonio, de acuerdo a su cobertura, los seres humanos pudieran multiplicarse, reproducirse, pero también tener placer. Sin embargo, el diablo se encargó de desfigurar este diseño. Nuestro desafío es volver al diseño original de Dios en el área sexual. Dios nos diseñó, profe, con un apetito sexual. El sexo no es el problema, es una bendición y tenemos que aprender a controlar este apetito, no a eliminarlo. Tenemos que aprender a someter este apetito sexual a la voluntad de Dios. Por eso me parece clave, profe, que nosotros podamos diferenciar que una cosa es que yo acepte a Cristo como mi Salvador y otra cosa es que yo acepte a Cristo como mi Señor. Cuando lo acepto como mi Salvador, estoy dando o Él me da gratuitamente el acceso nuevamente a la relación con el Padre. Nuevamente estoy conectado con el Espíritu del Padre. Eso me garantiza la vida eterna. Pero cuando yo acepto a Cristo como mi Señor, estoy renunciando a mi libre voluntad de actuar para que solamente su voluntad actúe en mí. Por eso es necesario que en esta área nosotros no seamos tolerantes con absolutamente nada y le prestemos atención a todos los detalles, porque como lo dice Pablo, el que esté firme, mire que no caiga. Que no caiga. Así es, Pipe. El sexo es una bendición dentro de los parámetros establecidos por el Señor. El Señor creó el sexo de manera libre para que pudiéramos disfrutarlo, un hombre y una mujer, dentro de los parámetros que el Señor ha establecido. Pero cuando el hombre ha querido utilizar el sexo como mecanismo para someter a otros, para utilizarlo de manera lujuriosa, como estaba hablando Pipe, allí es donde se convierte en pecado. Pero el sexo dentro de la pareja, dentro del esposo y la esposa, es una bendición, no solamente para procrear, que el Señor también demanda la procreación, pero se convierte en bendición cuando nosotros lo hacemos según la voluntad del Padre. Cuando no lo hacemos y lo hacemos a la manera del mundo, y como estaba hablando Pipe, la lujuria no solamente cuando yo caigo en pecado y yo hago las cosas, pero también pensar se convierte en un pecado. Cuando yo lo anhelo y lo deseo en mi corazón, eso también se convierte en un pecado. Y nosotros debemos mantener nuestra mente limpia, nuestro corazón puro, separados de lo que es el pecado y acercados al Señor. Nosotros debemos separarnos totalmente del pecado porque hemos sido comprados a precio de sangre. El Señor dice que hemos sido pagados a precio de sangre. Él fue a la cruz del Calvario para morir por cada uno de nosotros y Él pagó con su sangre, con su vida. Él entregó su vida para rescatarnos a nosotros y darnos una esperanza de vida eterna. Entonces nosotros no debemos manejarnos a nuestra manera, porque eso es egoísmo, y el egoísmo se convierte en pecado para el Señor. Nosotros debemos someternos totalmente a la autoridad del Padre y no dejarnos vencer por las cosas del mundo, no dejarnos vencer por estas nuevas aplicaciones o plataformas que quieren dañar nuestras mentes, nuestros cerebros, nuestros corazones, que quieren dañar esas buenas intenciones. Y la única manera es mantenernos en Cristo Jesús, esa roca de vida, esa roca o esa piedra angular que es la única que nos puede sostener, que es la única que nos mantiene firmes sobre unos embates que el mundo con mucha fuerza está arremetiendo contra los hijos de Dios. Pero si nosotros nos mantenemos sobre la roca, puede venir un viento, puede venir una lluvia, una tormenta, que nada moverá esa roca que es Cristo Jesús. Ahora, en este caso de la lujuria particularmente, en muchos casos la falta de desarrollo de una sexualidad saludable es consecuencia de otros problemas que están ocultos en nuestro corazón.
Y ahí viene entonces todo el tema de nuestra crianza en la infancia, a qué estuvimos expuestos, a qué nos expusimos y qué problemas creó este tema en nuestro corazón para que dé como consecuencia una extrema lujuria en el cuerpo. Como por ejemplo, una autoestima débil puede ser producto de pecados sexuales o heridas del pasado que surgieron por haber sufrido algún tipo de abuso o de acoso, lo que frecuentemente induce a la culpa, y la culpa altera completamente el diseño de Dios. Recordemos Génesis capítulo 3, lo que hizo la culpa en el corazón de Adán fue que se escondiera de la presencia del Señor, fue que cubriera su cuerpo con cosas externas. Eso le produjo 4 rupturas en su corazón: la ruptura del hombre con Dios, la ruptura del hombre consigo mismo, la ruptura del hombre con los demás, la ruptura del hombre con el entorno, y lo más importante es que se fracturó su relación de intimidad con el Señor, lo que provocó que se sumergiera en una completa culpa y que el único que pudiera sacarlo de ese estado fuera el Señor. Y una de las armas, profe, de Satanás que ha instalado en nuestra sociedad y aún en los hijos de Dios, aún en las iglesias, es el consumo de pornografía. Y la pornografía antes se presentaba como una pornografía directa. Ahora tenemos pornografía directa y pornografía blanda. Esta adicción está destrozando a hijos de Dios, está dañando integridad, está destruyendo corazones, hace que cada vez que una persona consuma, la persona incremente su nivel de tolerancia, y por esa razón le resulte necesario consumir mayores dosis o contenido más extremo cada vez. Además de la modificación que se produce en el sistema nervioso central, la pornografía afecta los vínculos, profe. Afecta el vínculo consigo mismo porque va a producir una soledad extrema, incluso induce a la depresión, a la angustia, a la ansiedad. La pornografía en las relaciones mata el amor. Los estudios revelan que las personas expuestas a pornografía consideran que están menos enamoradas de su esposo o de su esposa, o en comparación a quienes no lo están. Además, exponerse a imágenes pornográficas afecta la opinión de la persona que tiene acerca de su pareja, sobre su aspecto físico, sobre su desempeño sexual, sobre sus muestras de afecto. Esto daña el vínculo matrimonial y como consecuencia daña el diseño de Dios. Cuando somos tolerantes con la lujuria, permitimos que el antidiseño de Satanás se instale en nuestro corazón y defina quiénes somos nosotros. La pornografía daña totalmente todo lo que Dios ha creado en nosotros. Los daños que hace en nuestra parte mental, en nuestro corazón, en la manera en que nos relacionamos, como tú lo acabas de decir, Pipe, son daños que se vuelven a veces irreparables y que solamente Cristo Jesús puede reparar cuando volvemos nuevamente a ese diseño original. Pero la manera en que la pornografía causa daño es total, y la única manera para poder vencer la pornografía, si alguien está viviendo momentos difíciles, si alguien está pasando por esta situación, es ir a Cristo Jesús, y Él es el único que puede romper ese yugo, porque Él fue a la cruz del Calvario a darnos libertad, y ya no somos más esclavos del pecado, ahora somos esclavos en Cristo Jesús, como lo decía el apóstol Pablo. Entonces, ese diseño original que se dañó desde la caída de Génesis capítulo 3 y que viene nuevamente Jesucristo a intervenir en medio de la historia para restaurar esa imagen y semejanza que se ha perdido en nosotros, es ir a buscar a Cristo para que Él pueda entrar en nosotros y decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es la única manera, porque Dios es un Dios relacional. Dios, cuando estaba en el huerto del Edén, quería relacionarse y se relacionaba con cada una de las personas que estaban allí. Adán, Eva, con la creación se relacionaba el Señor, y eso es lo que Él quiere hoy: tener una relación íntima con cada uno de nosotros, tener una relación íntima y personal. Cuando el Señor muere en la cruz y se rompe y se rasga el velo del templo, significa que se rompe la relación que había en esa época entre el sacerdote del templo y la presencia de Dios, y ahora Él quiere tener una relación íntima y personal, que nosotros podamos ir a ese lugar santísimo, pero la única manera que nosotros podamos entrar a ese lugar santísimo es estando libre de pecado, porque el Señor es santo y Él demanda de nosotros santidad. Ahora,
Profe y queridos oyentes, todos los que nos están escuchando, hay una batalla que tenemos que librar. Y esta batalla es por mantenernos sexualmente puros y la tenemos que librar todos los días. Y hay varios puntos que quiero mencionar en este apartado. Esta es una batalla para las que nos tenemos que preparar y preparar a los que estamos cerca. Por eso es que nos hemos tomado el tiempo de dar estos mensajes. Por eso es que yo sé que el Espíritu Santo nos ha movido a alertarnos, a mantenernos sobrios. Por eso es que los temas anteriores hemos abordado todo el sistema babilónico, esta Babilonia moderna. Hemos abordado la necesidad de mantenernos sobrios. Hemos abordado temas como la necesidad de prepararnos porque el tiempo que estamos viviendo es sin precedentes. Hemos abordado temas como la radicalidad en la santidad, porque lo necesitamos. Necesitamos prepararnos a nosotros y preparar a los que tenemos cerca. Esta es una batalla, profe, que no podemos menospreciar. No podemos normalizar esta batalla. No podemos creer que estamos firmes, porque los que están firmes, como lo dijo el apóstol Pablo, miren que no caigan. Al contrario, debemos entender que tenemos que ser intencionales en el cuidado de nuestra sexualidad. Tenemos que cuidar lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos conversando. Tenemos que permearnos completamente con la Escritura, porque la sexualidad, la inmoralidad sexual es un pecado que consume la mente, consume las emociones, y como lo dice Pablo, es el único pecado que afecta físicamente al cuerpo. También necesitamos comprender, profe, que un corazón sano nos permite estar mucho más armados para resistir, y aquí es donde quiero introducir Proverbios capítulo 4 versículo 23: y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La necesidad de mantenernos completamente intencionales en esta preparación y radicales es completamente necesaria para poder mantenernos en pie. Para poder ser radicales tenemos que estar en Cristo Jesús, porque todo el mensaje de la palabra y todo el mensaje de las escrituras es contracultura. En el primer siglo iba contra todo el pensamiento, contra todas las ideas, contra todo lo promulgado por los romanos, inicialmente por los griegos, por los babilonios un poco más atrás. Ya lo vimos con el tema de Daniel, que fue contracultura. Ya lo vimos con los apóstoles, que también han sido contracultura y fueron perseguidos por eso. Y si usted es contracultura, va a ser perseguido y va a ser señalado por muchas personas que le van a decir que usted es retrógrada, que usted está en contra del modernismo. Pero la palabra de Dios es contracultura. Usted no puede ser tibio, porque el Señor dice que vomitará en el libro de Apocalipsis a los tibios, y usted debe mantenerse firme. Y ya lo dijimos, Efesios capítulo 6 versículos del 13 al 17 dice: por tanto, pónganse todos la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Y los únicos que pueden proclamar ese evangelio de la paz son los que están en Cristo Jesús y que se han mantenido firmes y son contracultura, con la que choca con la cultura reinante y la cultura que nos quieren imponer. Ahora, revisemos entonces algunas estrategias para poder mantenernos en esta batalla en pie, para poder trabajar en nuestros corazones, en nuestra mente. Y resulta que leyendo los Salmos me encontré con muchos hábitos que tenía el rey David. Uno de esos hábitos es que él constantemente revisaba su interior y le decía al Espíritu Santo: examíname, oh Dios, y ve si hay en mi corazón caminos de perversidad. Hay un ejercicio que tenemos que hacer diariamente antes de dormir o al levantarnos o durante el día. Tenemos que revisar las intenciones de nuestro corazón. Tenemos que hacernos preguntas. Tenemos que preguntar en nuestro corazón: ¿por qué tuve este pensamiento? ¿Qué me está llevando a cometer esta acción? ¿Qué me está llevando a mirar este tipo de contenido? ¿Qué está pasando al interior de mi cuerpo? Para los que somos hijos de Dios es completamente normal
normal en esta naturaleza caída que comiencen a surgir este tipo de inclinaciones. Lo normal o lo que no debe ser normal en nuestra vida es que nosotros permitamos que se nos acumulen. Por ahí hay un proverbio, no recuerdo muy bien la cita, pero dice que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Y esto habla de los pensamientos. Yo no puedo evitar que un pensamiento venga o que una sensación en mi cuerpo se manifieste, pero lo que sí puedo evitar es que ese pensamiento o esa sensación haga nido en mi cuerpo. Eso sí lo puedo evitar. Así que el primer consejo que damos para mantenernos en pie en esta batalla en contra de la lujuria, para vencer la lujuria, es que venzamos nuestro interior, es que revisemos nuestro interior, revisemos nuestros pensamientos. Lo segundo está en el Salmo capítulo 56 versículo 7. He aquí tú amas la verdad en el secreto y en lo íntimo tú me haces comprender sabiduría. En nuestra relación íntima con Dios debemos llamar el pecado con su nombre, delante de Él, sin pena, sin vergüenza. Dios es un Dios que ama la verdad en el secreto. Él está esperando a que nosotros nos acerquemos a Él, porque en nuestra debilidad, en nuestra humanidad, en esta naturaleza caída que sigue operando en nuestro cuerpo y en nuestra alma, necesitamos mantenernos en pie y dependientes delante del Señor, pero solamente si nos comunicamos con la verdad. Dios ama la verdad, y por eso nosotros, si estamos sufriendo este tipo de inclinaciones o estamos perdiendo la batalla contra la lujuria, necesitamos empezar a relacionarnos correctamente con Dios, y esto parte de la verdad. Y el tercer consejo, profe, que quiero dar en este tema de la lujuria: necesitamos hacernos vulnerables con una persona de confianza, ya sea con nuestro pastor o con alguno de nuestros líderes. Necesitamos hacernos vulnerables con una persona de confianza, con una persona a la cual podamos acudir y no nos vaya a juzgar, no nos vaya a o no se vaya a escandalizar por este tipo de situaciones, porque no es una batalla para pelear solos, es una batalla para pelear acompañados. Recuerden que Satanás vino para matar, para destruir y para engañar, y lo único que él está buscando a través de complacer, un placer inmediato, es destruir nuestra relación con Dios. Satanás siempre va a utilizar las herramientas que el Señor ha creado. El Señor ha creado el sexo para que lo vivamos en pareja, cuando Él nos bendice y nos une como una sola carne. Los que son solteros deben esperar y orar, porque nosotros somos casados, Pipe y yo somos casados, y hemos esperado, y el Señor nos ha dado esa mujer que nos prometió. A mí me lo profetizó, y a mi esposa le profetizó que se iba a casar conmigo, y a Pipe le pasó igual. Entonces debemos confiar en el Señor. Pero el enemigo quiere presentarnos este tipo de lujurias y este tipo de cosas como un plato frío, como dicen por ahí, que se sirve y que se convierte a nuestros ojos en algo sabroso, que nos puede generar esa lujuria. Pero hay que tener cuidado, porque el enemigo nos está engañando, nos está vendiendo todo lo contrario a lo que las escrituras dicen. El Señor quiere que nosotros tengamos paciencia, porque la paciencia permite que se forme el carácter en nosotros, porque la paciencia produce fe. Nosotros necesitamos tener fe y confiar totalmente en el Señor. Abraham esperó por la promesa que el Señor le dio, y pasó mucho tiempo, pero el Señor le prometió que lo iba a ver, y sus ojos vieron esa promesa, y le dijo que iba a ser una nación grande, y él pudo ver que se estaba empezando a cumplir esa promesa. Lo mismo nosotros debemos tener esa fe, esa paciencia, debemos saber esperar, porque si nos desesperamos, entonces cometemos o caemos en pecado, y el Señor quiere que nosotros aprendamos a tener paciencia, a confiar totalmente en Él, no a confiar en las cosas del mundo, porque Satanás quiere sacarnos del propósito inicial que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es un propósito de salvación, que es un propósito de vida eterna, y Él lo que quiere quiere llevarnos es a la condenación, Pipe. Hay una promesa en Zacarías capítulo 3, cuando Josué, el Señor va a establecer nuevamente al sumo sacerdote. Satanás está acusando a Josué, que va a ser el sumo sacerdote,
Pues bien, el Señor lo que hace es reprender a Satanás, quitarle las ropas sucias a Josué y colocarle nuevamente ropas sacerdotales, colocarle la mitra en la frente, que significa santidad, y reafirmarlo nuevamente en la posición a la cual Dios lo llamó. Y esa es una promesa que quiero entregarles a todos nuestros oyentes. Está en Zacarías capítulo 3, versículo 3 al 7. Independientemente de todas las situaciones que nosotros hayamos vivido específicamente en este tema de la lujuria, hay una promesa. El Señor ha decidido perdonarnos absolutamente todo, siempre y cuando nosotros confesemos nuestros pecados, como lo dice Primera de Juan 1:9, pero también Él va a reprender a Satanás, va a quitarlo de en medio para que nos deje de dominar a través de la culpa, de la vergüenza, a través del miedo. Va a cambiar nuestras vestiduras por vestiduras nuevas, vestiduras limpias, y volverá a colocar la mitra en nuestra frente, que va a significar que somos santos y apartados para el Señor. Tenemos promesa, Zacarías capítulo 3, pero también debemos prepararnos, no podemos ser ingenuos, y comienza hoy. Comencemos hoy a alistarnos para el regreso de nuestro Señor. Profe, el Señor viene por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y creo que todo esto Dios lo está utilizando como instrumento para todos los que están escuchando, para nosotros mismos. Porque nosotros entendemos de que así estemos casados, tenemos que cuidarnos de todo lo que vemos y escuchamos, porque también podemos ser susceptibles a esta trampa del enemigo, a esta trampa de Satanás. Tú ya lo mencionaste, primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10, y dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, el Señor, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es el único que nos puede limpiar. Tú no puedes hacer nada para que el Señor, tú no puedes hacer nada por tu propio mérito, pero lo que tú sí puedes hacer es buscar al Señor, porque el enemigo fue vencido en la cruz del Calvario y Él está esperando ser juzgado, y Él ya ha sido condenado. Y recuerden que Satanás y sus secuaces van a ser enviados a ese lago que arde en azufre y en fuego, y entonces nosotros queremos estar con el Cordero, ese Cordero Amén. Inmolado, ese Cordero que venció, ese Cordero que triunfó, y queremos estar en las bodas con Él, queremos sentarnos a su mesa, y no importa en qué lugar, como dice el coro, de la mesa nos toque sentarnos. Lo importante es que estemos allí, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, que nosotros podamos confesar a Cristo Jesús y que podamos allá en la eternidad alabarle y decirle como estos seres vivientes: santo, santo tú eres, el único que es 3 veces santo. Amén. Después de hablar entonces de esta primera batalla, que yo creo que ya muchos hemos empezado a librar desde hace mucho tiempo, que es la lujuria, viene una segunda batalla que vamos a tener que librar, y que yo creo que estamos librando, y que se los confieso aquí, a mí me cuesta muchísimo esta segunda parte. Es que vamos a ser sometidos a tiempos de ofensa, ¿sí? La segunda batalla es venciendo la ofensa. Tenemos que disponernos a identificar cuáles son los rasgos de nuestro carácter y de nuestro temperamento que hay que pulir, y ver qué áreas necesitamos fortalecer para alinearnos con el plan de Dios en nuestras vidas, porque también en esta área queremos estar listos para permanecer en pie. Nuestro desafío siempre, en todas las batallas que vamos a tener que librar, es mirar a Cristo y ser transformados a su imagen y a su semejanza. Jesús es nuestro modelo de mansedumbre, profe, y de humildad. Por eso Él dice: sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Y esta es una batalla que vamos a tener que librar. Tener corazones inofendibles. La ofensa está en todo lado. En todo lado. Si alguien hizo algo y no me gustó, me ofendí. Y yo también soy susceptible a ofender a otros. Y resulta que la ofensa, desde la raíz bíblica, trae raíces de amargura al corazón. Así es. Algunos
pastores en reuniones dicen que estamos viviendo dolores de parto, y eso significa que ya estamos viviendo los últimos tiempos, que debemos prepararnos como iglesia, debemos prepararnos como creyentes para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo hemos dicho en programas anteriores, debemos ser como esas 5 vírgenes sensatas que tenían aceite, que estaban preparadas para la venida del Señor, porque no sabemos a qué hora va a llegar. Y Él llegó en la noche a altas horas de la noche, y ellas estaban preparadas. Quizás en algún momento durmieron, pero tenían el aceite allí, y nosotros no podemos dormir, no podemos descansar, debemos velar, debemos mantenernos firmes sobre la roca, debemos esperar la segunda venida de nuestro Señor, y debemos ser testimonio, porque recuerden que somos cartas leídas, otras personas nos están viendo, y debemos dar buen testimonio como hijos de Dios. Dejemos de estar señalando a otros, porque debemos mirar la viga que hay en nuestro ojo, y debemos tener esa misericordia, porque el Señor demanda que nosotros debemos perdonar, así como Él nos perdonó a nosotros. Ahora, profe, te cuento aquí, yo soy un apasionado por Israel, por el Señor, por la alabanza, por la adoración. Amén. Yo soy un apasionado por estudiar la Escritura, pero hay un llamado de atención que Dios me hizo y que me sigue haciendo, y es que le preste atención a mi temperamento. Porque resulta que tanto en Mateo 24 como en Lucas 21, uno de los tropiezos o de las piedras de tropiezo, de las trampas que va a colocar Satanás, es utilizar los corazones ofendibles para que crezcan raíces de amargura, y estas raíces de amargura den como resultado una apostasía. Quiero colocar entonces el primer versículo que nos va a ayudar a entender cómo podemos vencer la ofensa en nuestros corazones, cómo podemos ser inofendibles, pero también cómo podemos vencer el ofender a otros. Lucas capítulo 22, versículo 26 al 27 dice: no sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve, porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Una de las maneras o de los métodos, de las estrategias que nos ha dejado Jesús y que nos lleva a ejecutar el Espíritu Santo, es que podemos vencer la ofensa a través del servicio a otros. El que quiera ser el primero tiene que ser el último. El que quiera estar arriba tiene que estar abajo. El que quiera ser servido tiene que servir primero. Y esto es lo que nos deja el Señor para proteger nuestro corazón. Y resulta, profe, que mientras estudiaba todo este tema de la ofensa, sí, este mecanismo del servicio protege nuestro corazón, y es adoración a Dios. Así es, el Señor quiere que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, y eso significa que nosotros debemos morir a nuestra humanidad, a nuestra carne, a nuestras debilidades, para poder tener esa mente de Él. Él quiere que nosotros nos mantengamos firmes sobre la roca, mantenernos firmes, que no seamos fluctuantes, que seamos personas de fe, que seamos personas que confiamos totalmente en Él, y que podamos nosotros ser de testimonio como lo fueron los discípulos, para que nosotros podamos llevar el mensaje de vida eterna, que nosotros podamos ser esas personas que comparten, que riegan el evangelio, que lo siembran como una semilla, pero que cae en buena semilla, que cae en buena tierra, no que cae al lado del camino, ni que cae sobre la roca, sino que cae en buena tierra para que pueda dar ese fruto al 100%. Y el Señor demanda de nosotros santidad. Nosotros tenemos que ser santos, y es la única manera que nosotros nos podemos preparar para la segunda venida, porque el Señor vendrá por una iglesia, como tú lo dijiste, ¿sí?, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia pura, y eso significa sin pecado, libre de pecado, apartada del pecado. Y cuando habla de la iglesia no habla de la estructura o de las estructuras, habla de cada uno, que nosotros conformamos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo resistir la dinámica de la ofensa? ¿Cómo podemos empezar a prepararnos para empezar a construir en nuestras vidas corazones inofendibles? Número 1, no podemos ser agentes de ofensa. ¿Y esto qué quiere decir? No podemos ofender, no podemos insultar, evitemos humillar, no menospreciemos, no tengamos desaires.
tenemos que desterrar de nuestro corazón, desarraigar de nuestra mente, de nuestro lenguaje, toda ironía que quiera ofender a nuestro prójimo y no hagamos chistes sobre el aspecto de los atributos de otro. Bueno, esto me pega a mí mucho porque yo en el colegio era supremamente recochero y era ofendible, incluso por mi temperamento y por mi carácter. Entonces eso llevaba a sobreponerme por encima de otros y a ofender a otros. Ya me arrepentí, gracias al Señor, y estoy pidiéndole al Señor que trate con mi corazón, pero lo primero que tenemos que hacer es que nosotros no podemos ser agentes de ofensa. La psicología sostiene que cada una de nuestras conductas dan cuenta de una motivación que la impulsa desde lo profundo. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Cuando yo ofendo a otra persona, en lo profundo de mi corazón, ¿qué es lo que hay? Jesús ya nos dio un atisbo o nos dio una revelación muy profunda. Del corazón nacen los malos pensamientos. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando yo soy una persona que ofende, cuando soy un agente de ofensa, tengo que mirar hacia adentro y poder identificar cuál es la motivación que hay en lo profundo de mi corazón que me lleva a actuar de esta manera. Y en la Biblia encontramos numerosos versículos que muestran que nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de vivir, refleja nuestra manera de pensar, refleja nuestra manera de concebir el mundo, refleja nuestra cosmología y cosmogonía de lo que nosotros hacemos, pensamos y hablamos. Podemos deducir entonces, profe, que detrás de cada broma, detrás de cada chiste, detrás de cada ofensa, se esconde un tema no resuelto en el corazón de la persona o el agente de ofensa. Así que necesitamos con urgencia volver a mirar los consejos que vimos en el tema de la lujuria, examinar nuestro corazón y permitirle al Espíritu Santo que profundice en este tema de la ofensa en nuestras vidas. Tú lo dijiste, ¿no? Debemos examinarnos a nosotros mismos, debemos dejar de señalar a nuestro hermano y mirar la viga que hay en nuestro ojo. El Señor demanda de nosotros que debemos ser agentes de reconciliación, el ministerio de la reconciliación, que significa esa reconciliación por medio de Cristo Jesús. Cristo vino a reconciliar el mundo que estaba en enemistad con el Padre. Cristo vino a reconciliarnos con el Padre nuevamente. Pablo habla acerca de que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, nuevamente somos adoptados hijos de Dios. Todos somos criaturas hechas de Dios, pero cuando confesamos a Cristo, nos convertimos en hijos de Él. Y allá en el cielo nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque mucha gente que humanamente condenamos, van a ser perdonados porque solamente la sangre de Cristo es la única que nos puede perdonar. Debemos ir a la cruz, arrodillarnos y confesar nuestros pecados. Debemos ir a la presencia del Señor y confesar que somos pecadores porque ninguno camina sobre una nube. Pablo habló de que ninguno es bueno y bueno solamente el Señor. Necesitamos, profe, ser muy conscientes de si nosotros somos agentes de ofensa o tenemos corazones ofendibles, porque resulta que si nosotros no le prestamos atención a esta dinámica en nuestro corazón, entonces estamos dejando una puerta abierta. Y quiero recordar lo que dice Primera de Pedro, que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda con un flagelo en la mano y con una cadena en otra. Y cualquier puerta que vea, ya sea en la lujuria o en este caso en la ofensa, pues él va a flagelar, pero también va a encadenar. Como lo dice por allá Hebreos, que una raíz de amargura puede llevar directamente a apostatar o alejarse del corazón del Señor. Entonces tenemos que identificar muy bien si nosotros somos agentes de ofensa o si tenemos corazones ofendibles. ¿Ofendible qué significa? Que una persona es susceptible a la ofensa, que puede ser ofendido por cualquier cosa. Entonces vemos casos como, por ejemplo, sí, de pronto no pasan en tu iglesia, profe, pero pasará en otras iglesias. El pastor no me saludó, entonces sí, me ofendí. Ya me enojé, se acabó. Eso es un corazón ofendible. Me ha pasado en lo personal. Y entonces que no saludé a alguien porque había un tumulto, porque alguna circunstancia. Entonces
se ofendieron conmigo y me toca ir a la casa o llamarles para poder que se reconcilien, porque la gente se ha vuelto muy susceptible. Muy susceptible, exactamente. O entonces de pronto nos pasa a algunos que andamos con la cabeza llena de cosas y pensando en qué hacer y cómo hacerlo. Entonces de pronto uno va muy concentrado en la calle pensando en llegar al punto en donde va a llegar y no saludó a alguien y esa persona ya se ofendió. Entonces esa persona se hizo cualquier tipo de imaginarios en su cabeza. Este es un picado, este ya consiguió plata, este se cree muy santo, este cree que es el mejor de todos. Y no, a veces uno no tiene esa intención, realmente de pronto uno va pensando en otra cosa, pero para poder vencer este tema de la ofensa, voy a decir una redundancia, hay que empezar a construir un corazón inofendible. El mensaje que recibo depende directamente del filtro de mi mente, o sea, el mensaje exterior que yo recibo, ya sea de una ofensa directa o de lo que yo creo que es una ofensa, depende de cómo está el filtro de mi mente, de mi forma de leer ese mensaje. Las mismas palabras producen distintos efectos en las personas, por eso mi mente tiene que fortalecerse con la palabra del Señor para que yo no abra la puerta de la ofensa, para que no crea que si no me respondieron una conversación de WhatsApp o algo que yo envié, esa persona tiene algo en contra de mí o yo no le estoy dando su lugar, porque en muchas ocasiones no es ni siquiera eso. El segundo consejo que quiero dar es que no podemos suponer, antes tenemos es que preguntar. Y en una comunicación asertiva, en una comunicación saludable, yo puedo preguntar, mira, ¿estás ocupado? ¿Está pasando algo? En esa comunicación asertiva yo puedo darme cuenta y puedo proteger mi corazón de que realmente la otra persona no tiene ninguna intención negativa en contra de mí. Así es. Proverbios capítulo 15 habla acerca de la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Debemos tener mucha sabiduría y hay que pedírsela al Espíritu Santo. Muchísimas gracias a todos los que están ciberestacionados. Recuerden, estamos en Contracultura Podcast, un programa de Alianza Joven, Taller de Vida de la Iglesia Alianza Taller de Vida, que queda en el barrio 7 de agosto, ¿no? 7 de agosto, profe. Aquí en la ciudad de Cali. Aquí en la ciudad de Cali nos estamos congregando domingos 9 de la mañana para todos los que nos quieran acompañar en nuestras celebraciones. Sí. Con los jóvenes y adolescentes trabajamos los días sábado a las 6:30 de la tarde, y los otros ministerios pues tienen otros horarios que ya se van dando de acuerdo pues como a los cronogramas y de acuerdo al trabajo, las dinámicas. Exactamente, de acuerdo al trabajo de cada ministerio. Ya para cerrar este tema de la ofensa, entonces, yo no sé si ustedes lo están viviendo, yo lo vivo constantemente, profe, y es algo en lo que tengo que prepararme muchísimo más, ser más intencional. Debemos entrenarnos no mañana, no pasado mañana, debemos empezar a entrenarnos hoy. ¿Cómo empiezo a entrenarme hoy? Mi primera oración al Padre, al Señor, debe ser una oración de confesar: Señor, yo soy consciente de esto, yo sé que tengo un corazón ofendible, ayúdame. Porque cuando Pablo le ora al Señor de que le quite ese aguijón, el Señor no le dice, sí, Pablo, mañana te lo voy a quitar, o te lo voy a quitar inmediatamente. No, la respuesta del Señor fue una respuesta para que Pablo se mantuviera dependiente de él. Bástate en mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Y necesitamos con urgencia empezar a entrenarnos para estar preparados, para que no nos sacuda esta dinámica y esta batalla de la ofensa en los últimos tiempos, sino que al contrario nos fortalezca en enfocarnos en la recompensa y en que podemos permanecer en pie aún en medio de las dinámicas que van a incrementarse en estos últimos tiempos. Así es, Pipe. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se ciberestacionaron con nosotros. Recuerden que este es un horario atípico. Quizás en algunos momentos vamos a jugar con este horario de 4 de la tarde Colombia, pero el horario habitual. Y el próximo jueves, si Dios quiere, estaremos nuevamente a las 5 de la tarde Colombia en este programa que se llama Contracultura Podcast. Recuerden que los programas se están subiendo a YouTube y también se están subiendo a Spotify, ¿no? Están en Spotify, en YouTube nos encuentran como la Alianza Taller de Vida, y en Spotify como Contracultura Podcast, encendidos por tu voluntad. Ahí ya están los 4 primeros capítulos que hemos dado aquí en la Estación del Cielo, y hoy con este 5.º capítulo que nos queda a la mitad, profe, porque nomás desarrollamos 2 puntos de este acrónimo LOTE. Desarrollamos la lujuria
injuria y la ofensa. Pero nos quedan los otros dos que van a incrementarse más en este tiempo. Hay un aceleramiento, profe, en esta época del crecimiento del trigo y la cizaña. Nos queda el temor y el engaño. Un espíritu de miedo que se va a lanzar como una ola sobre las naciones, y un espíritu de engaño que ya está operando tanto en el mundo como en las iglesias, y necesitamos prepararnos, necesitamos levantar vuelo de águila, como lo dice Apocalipsis capítulo 10, y poder estar preparados para el incremento de las señales, porque yo te digo algo, profe, Cristo está cerca. Amén, amén, así es, yo también lo creo. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículos del 7 al 9, dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, amén, y de dominio propio. Por tanto, no nos debemos avergonzar de dar testimonio. Entonces debemos mantenernos firmes, porque nos han dado un espíritu de amor, de valentía para luchar y resistir. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que en Spotify, ya Pipe mencionó el canal, pueden conseguir toda la serie, que ya son 4 programas con este. Ya tenemos 4 programas. Este sería el quinto. Este sería el quinto. Quinto programa, ¿no? Rápidamente estamos avanzando, profe, y sí, este ministerio que es la Estación del Cielo nos ha permitido poder desarrollar y poder amén, articularnos. Bendecimos al profe Álvaro, a su familia, a la Estación del amén, Cielo. así es, Pipe. La Estación del Cielo no es solamente una emisora, no podemos compararla como con Rumba Estéreo o alguna de esas emisoras de la FM. La Estación del Cielo es un ministerio de parte del Señor, y es un ministerio internacional, profe, porque yo sé que no solamente nos escuchan aquí en Colombia, sino que nos escuchan en Latinoamérica, Centroamérica y en Los Ángeles, en Miami. Por ahí me puse a ver un poquito de las estadísticas y de las zonas geográficas en donde nos están escuchando. Nos escuchan mucho de México, de Los Ángeles, de Miami, de Honduras, de Panamá nos están escuchando, de Argentina, de Chile nos están escuchando, aquí en este programa Contracultura Podcast, que ha sido completamente abrazado por la Estación del Cielo, y por eso quiero darte muchísimas gracias, profe. Así es, bueno, muchísimas gracias a las personas que se ciberestacionaron con nosotros, mi amigo y pastor Cristian Andrew, de Iglesia de Dios, allí en el sector del Vergel, Casa Iglesia se llama la congregación. Quiero saludar a Linda Ley, así se llama ella. Hola, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Quisiera saber si finalmente llegó el mensaje. Bueno, muchísimas gracias a Linda Ley. 3H, que también nos manda un saludo. Saludos también a Cristian Andrew, ya lo saludé. Carlos Garcés, buenas tardes mis hermanos, Dios les bendiga. Tu hermanito está conectado también, dice buenas tardes, el Eterno les bendiga. Pipe, para que saludes a tu hermano. Un abrazo para Dieguito. Aquí hace una pregunta que podemos responder inmediatamente. Dice, me gustaría que en algún momento enseñaran por qué dicen que estamos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos arrancan desde la ascensión de Cristo, Hechos capítulo 1, y desde Hechos capítulo 2, desde el derramamiento del Espíritu Santo. Y por las señales que se vienen suscitando, ¿no? Y las señales se incrementan, señales como por ejemplo, que él ahorita está estudiando mucho sobre Israel, la construcción del tercer templo, el engaño, todo lo que estamos hablando aquí, este tema del lote, son señales de los últimos tiempos. Y entonces, si lo vemos cronológicamente, desde Hechos capítulo 2 hasta este momento estamos en los últimos tiempos, y hasta la segunda venida de nuestro amado Jesús. Podemos hacer un programa acerca de esas señales de los últimos tiempos, para que muchos oyentes que de pronto tienen esa inquietud, igual que Diego, se les pueda resolver. También queremos saludar a Carlos Garcés, a Diego, que está conectado allí, Diego Campo. Juan Fernando Delgado dice, Dios los continúe bendiciendo, los amo en el amor de Cristo. Y bueno, muchísimas gracias a las demás personas que se conectaron con nosotros, Alejandro Salazar, DJ Tito, a Faber Upegui, Ávila García Camilo, John Freddy Guerra, nuestro amigo John Freddy Guerra, imparable, ¿no? Que está en Italia, nos está escuchando, lo que tú decías, está desde Italia, que debe ser casi la medianoche, 10, 11 de la noche. J. Arias,
Angie Castaño, y bueno, muchísima gente. Angie Castaño es mi esposa, ¿no? Es tu esposa, está Un conectada allí, abrazo qué enorme. bendición, Angie. Ahorita le mando unos besitos o se los doy. Ah, bueno, personalmente. Sí. Personalmente mejor, personalmente. Qué bien. Bueno, Pipe, el Señor te bendiga y bueno, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y traer ese mensaje de bendición y la presencia del Señor que siempre está contigo. Gracias a todos, gracias profe, gracias a la Estación del Cielo, gracias a Alianza Joven Taller de Vida. Este es un programa, una extensión del Ministerio Alianza Joven Taller de Vida. Nos vemos dentro de 8 días para completar la segunda parte de este mensaje. Y profe, me gustaría hacer una invitación. Yo no sé si nuestros oyentes quizá quieran que nosotros les entreguemos el material de lo que estamos hablando aquí. Como quieras. Si alguno desea el material, entonces puede escribir al interno de la Estación del Cielo o nos lo deja en los comentarios, mucho mejor, y ya miramos la estrategia para poderles pasar los documentos para que puedan profundizar en todo lo que estamos hablando. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y nos vemos dentro de 8 días, ahora sí a las 5 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias. Quiero saludar por último a Luigi Caicedo, mi Luigi, de la Fundación Esquina del Kairos, de la Estación del Cielo. Gracias por estar allí, ciberestacionados. Recuerden, www.laestaciondelcielo.com, mensaje y música gospel, música cristiana, las 24 horas del día. Entonces, para que estén allí ciberestacionados a través de Facebook, Instagram, tenemos también nuestra cuenta en YouTube como La Estación del Cielo y en Twitter, @laestacionc. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez en compañía de Felipe Ocampo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días, 5 p.m. de la tarde en Contracultura Podcast. Dios les bendiga.